Entonces, hoy estamos a 5 de noviembre del año en curso y la guía que vamos a trabajar o la actividad académica para el día de hoy es el mestizaje en América. Entonces, antes de iniciar esta clase, entonces espero que les haya servido, que hayan entendido todo el sufrimiento que pasaron muchas personas para lo que hoy se concibe como república. Y a pesar de eso, pues nuestro país vive aún sometido a muchas leyes que pueden ser segregacionistas o que excluyen a cierta población. Pero en aquellos tiempos era aún peor esta situación. Entonces, el mestizaje en América eh, dice que observa a tu alrededor diferentes personas, detalla su color de piel, estatura y características faciales. Seguramente encontrarás mucha variedad, que es lo que más te llamó la atención. Entonces, por ejemplo, en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros familiares, hay personas de distinto color de piel, de distinto tamaño, la forma de su cara es distinta, mi nariz difícilmente es igual a la de alguno de ustedes, mis rasgos faciales, eso nos hace personas únicas. Entonces, eso se debió a qué? Al mestizaje, que no hay como tal una sola raza. Entonces, estas dos preguntitas, ¿qué es un grupo étnico y cuál es el grupo poblacional que predomina en Colombia? Lo deben consultar ustedes porque ahorita les voy a explicar más o menos qué es un grupo étnico para que ustedes respondan estas dos preguntas. Antes de la conceptualización, les voy a presentar este video para que lo observemos que realizó un niño. Entonces, vamos a mirarlo, escuchar atentamente antes de continuar con la guía. Entonces, habla de forma muy gráfica qué fue eso del mestizaje, cómo se dio y una pequeña pues, explicación porque esto sucedió durante muchos siglos, no fue únicamente un siglo, desde la llegada de Cristóbal Colón hasta nuestros días se puede decir que todavía hay mestizaje. Entonces acá inhabilitar, escuchamos atentamente el video por favor. El mestizaje se dio origen en el descubrimiento de América, que comenzó el 12 de octubre del año 1492, de una expedición liderada por Cristóbal Colón por el mando de los reyes Isabel y Fernando de Castilla, de España, tras cruzar el océano Atlántico con las tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Si bien su fin no era descubrir América, habían descubierto un continente nunca antes visto ni registrado. Y fue un acontecimiento muy importante en la historia de la humanidad y de América. De ahí se da cabida a muchos procesos. Después del descubrimiento de América, a partir del siglo XV, los territorios y naciones indígenas fueron incorporados por la monarquía española a través de la conquista de América, formando parte de un proceso histórico más amplio denominado mercantilismo, dando lugar al Imperio Español en América. Llama mestizaje al encuentro biológico y cultural de etnias diferentes en las que éstas se mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos fenotipos. Se dio debido a la colonización española y portuguesa. Fue la mayor obra de arte lograda por los españoles, una mezcla de lo europeo y lo indio. Las mujeres indígenas fueron el principal vehículo del mestizaje, a través de los hijos que tuvieron con los españoles recién llegados de Europa. La escasez de mujeres europeas en el Nuevo Mundo hizo que los conquistadores generaran con las mujeres indias nativas de cada zona, a través del rapto, de la violación. La sociedad colonial básicamente es el fruto de la interacción del mundo indígena con el español. Ambas realidades presentaban un panorama social muy complejo
al momento de la conquista española. En América, la existencia de innumerables pueblos determinó una importante diversidad cultural. En la colonia, el mestizo tenía un estatus social inferior al del blanco, ya que era considerado impuro de sangre y se les negaban muchos derechos, beneficios y acciones, por lo que tenía acceso limitado a la educación. También los mestizos tenían acceso limitado a los cargos de gobierno, ya que no eran ciudadanos puros ni merecedores de dichos cargos, regidos por la corona española. Era una sociedad desigual y piramidal. La mayor parte de la población va a ser la que está sometida a la esclavitud o a la encomienda. Numerosos decretos reales que a lo largo del siglo XVIII prohibían a los españoles, mestizos, negros y mulatos vivir en los pueblos de indios apenas tuvieron efecto. La legitimidad de muchos mestizos era un serio obstáculo para convertirse en herederos de los títulos y propiedades de sus padres españoles. Si bien es cierto, los mestizos no tenían muchos accesos públicos o privados, pero a su vez gozaban de ventajas respecto a otras castas consideradas inferiores a ellos, como los mulatos, los indígenas, los negros, los zambos, los cuarterones y quinterones, etc. Esta clasificación colonial se basaba en la pureza de sangre, que era menor en la medida que el individuo se aproximaba más a un fenotipo de piel oscura. De manera que las denominaciones mestizo y mestizaje tienen un origen ideológico, peyorativo y discriminatorio por razones racistas, cuya finalidad inicial era asegurar la inmovilidad social y conservar los privilegios de los españoles blancos a costa de la discriminación de los aborígenes y los esclavos africanos. Por eso, desde la colonia, la actitud del mestizo fue aspirar ser blanco, negando su propia condición mixta y rechazando su componente cultural no español. A lo largo de la historia sufrió bastante discriminación, incluyendo en la vida colonial. En el siglo XIX los mestizos habían logrado ciertos privilegios económicos, políticos, sociales y culturales en la corona, ya sea por revoluciones, redacción de leyes, principios de igualdad, por el cambio de ideología racial o social. La justicia, esto les brindaría alcanzar cargos políticos altos, estudiar, obtener o heredar propiedades y ser ciudadanos legítimos. Con los privilegios económicos que habían obtenido, les permitiría comprar a la corona española y portuguesa certificados de pureza de sangre para ejecutar y ejercer cargos más altos en la vida política y en otras actividades que antes no podían hacerlo. Mientras el mestizaje implica un proceso de mezcla cultural y de discriminación social dentro de una estructura estamental, el aspecto meramente genético de esta mezcla se denomina miscegenación, más adecuada en el contexto de igualdad actual en el que la igualdad está reconocida y garantizada en las leyes de todo el mundo. Blancos y mestizos eran considerados igual. Por otra parte, la supremacía racial y el mestizaje pierden todo el fundamento si se toma en cuenta que dentro de la especie humana no existen subgrupos y las diferencias fenotípicas han sido producto de la adaptación de los pueblos a las condiciones ambientales. Todos somos humanos, debemos respetarnos mutuamente, teniendo en cuenta nuestras igualdades y nuestras diferencias, para que en la historia no se repitan los actos de violencia o discriminación social, para vivir en armonía. Fin. Bueno, ahí nos explicaban cómo se dio ese proceso de mestizaje y cómo fue ese proceso en el que una segregación, en el que se dio como tal el proceso fue para excluir a las personas de color. Los mestizos como tal se decían que eran españoles con indígenas, porque como llegaron Cristóbal Colón no trajo a abundantes mujeres para acá, empezaron a formarse
a través de la fuerza de la violación con muchas mujeres indígenas y nacieron pues los mestizos. Pero estos mestizos no tenían la igualdad de derechos que tenían como tal los blancos en esa época, que eran los españoles. Y así poco a poco iban perdiendo sus derechos, sus pocos derechos que tenían en cuanto su color iba oscureciendo, el test de su piel. Entre más oscura, pues en la pirámide como tal de las clases sociales de la época estaban la más inferior según su color de cabello. Recuerden que los mulatos y los negros eran prácticamente personas que no tenían derechos y eran considerados como inclusive personas sin alma en aquella época y eran pues sometidos a trabajos muy forzados, que eso lo vimos la clase pasada. Listo, entonces vamos a pasar a la guía para que hablemos acerca del mestizaje. Entonces, ¿qué es un grupo étnico y cuál es el grupo poblacional que predomina en Colombia? Entonces, ¿ustedes qué creen? Me responden a dos preguntas. Pasamos luego al mestizaje en el territorio americano. ¿Quién me colabora leyendo? Emanuel, Carmen, Isabela. ¿Quién me colabora leyendo, por favor, esta conceptualización? ¿O Hans? Bueno. Entonces, tras la llegada de los españoles y luego de los africanos, perdón, tras la llegada de los españoles y luego de los africanos se presentó un fenómeno llamado mestizaje, que consiste en la mezcla de dos grupos étnicos como tal. Esta mezcla generó tres grupos principales que fueron los mestizos, el resultado de la unión entre españoles e indígenas, lo que decía anteriormente, los mulatos, la unión entre negros y españoles, y los zambos, la unión entre indígenas y negros. Los mestizos, a pesar de que no tenían grandes derechos, tenían una clase social más alta que los mulatos y los zambos, que eran considerados pues inferiores. Este grupo de personas llegó a ser la mayoría de la población y cumplía trabajos domésticos, artesanales y agrícolas. Los blancos españoles, por su parte, siempre consideraron a los indígenas, a los africanos y a los descendientes como grupos inferiores. Por lo tanto, a los demás mezclas raciales entre mestizos, mulatos y zambos, con blancos, negros, indígenas, se les llamó castas. Ahí aparecen las famosas castas, que fue esa segregación, esa clasificación malévola que hubo en aquel tiempo para como tal organizar esa clase social y que fueran siempre predominantes los españoles. Entonces, el punto 1 de las actividades, de iniciación, identifica el nombre del grupo resultante de la mezcla de los siguientes grupos. Ustedes tienen indio y blanco, ¿qué grupo generó? Negro y blanco, ¿qué mestizaje generó? Y indio y negro, pues, ¿qué mestizaje generó? Luego el segundo, ¿qué consecuencias generó el desprecio y la discriminación de los europeos por las personas que no fueron blancas? Responde. La tercera, ¿consideras que en la actualidad este legado de discriminación no existe? Explica tu respuesta. ¿Aún hay discriminación en nuestro país, en el mundo, por cuestiones raciales? ¿Ustedes qué creen? Identifica en tu cuaderno el personaje y relaciónalo con el trabajo que desempeñaba durante la época colonial. Entonces, por ejemplo, ¿quién administraba los territorios del gobierno? Labores más pesadas como la minería y el trabajo de las plantaciones, labores domésticas y artesanales. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿El mestizo, el mulato, el negro o el blanco? Ahí tienen que escribir, pues, en cada uno, en cada lacito, escriben el que ustedes consideren. Y luego se realiza un dibujo que represente la riqueza racial de nuestro país. Acá van a hacer una expresión a través del dibujo de toda esa diversidad cultural, porque gracias al mestizaje, a pesar de estos momentos tan dolorosos, también hubo un intercambio de cultura muy fuerte y por eso hoy día nuestro país es uno de los más ricos en diversidad cultural. Por eso se celebra el Festival de Barranquilla, el Festival de Negros y Blancos, que eso viene desde la época colonial con el intercambio de culturas que generó la llegada pues de esa cultura como tal española y la existente se formó como tal esa mezcla de bailes, de danzas, de gastronomía, y se formó lo que hoy es como tal nuestra república, nuestra Colombia, no solo a nivel político, sino también a nivel cultural. Entonces, eso como tal es el trabajo para el día de hoy.
Observamos el video. Los niños que no tienen internet, pues ahora les envío el WhatsApp, todas las actividades a realizar. Ustedes tienen la guía en físico. Entonces vamos a hacer un espacio de reflexión sobre este mestizaje, cómo se dio no solo en nuestro país, sino también a nivel de América Latina. Y respondemos las preguntas, me lo envían y con esto finalizaremos la actividad del día de hoy para sociales. Entonces, no sé si tienen alguna duda, me pueden escribir en internet.